particularmente ahora la idea es ver un poco un robot en concreto. El caso que les voy a mostrar ahora es un ejercicio que se solicitaba para la certificación de UiPath hasta, creo que el año pasado, 2019. Un ejercicio bastante sencillo porque la certificación en realidad iba más un poco a estructura y calidad del trabajo y no solo el proceso en sí, pero un poco para que vean lo que es la potencialidad de la herramienta. Déjenme cambiar un poco a compartir todo el escritorio. Vamos a minimizar. Me avisan si se ve bien ahí UiPath o si se sigue viendo la presentación. Se ve bien, sí. Perfecto. A ver, el proceso lo que va a hacer ahora es entrar a un sistema de prueba que UiPath utiliza para todos sus cursos y para poder hacer capacitaciones. Y lo que va a hacer es entrar a una lista de proveedores, bajarse esa lista de proveedores y entrar a analizar los datos de cada uno. Y para ellos lo que va a hacer es, son proveedores a nivel global, ahí está la información del número de proveedores, está el país, está la ciudad. Lo que va a hacer es definir cuáles de estos proveedores están en una lista de países habilitados. Particularmente creo que ahora está configurado para Francia, Rusia y no me acuerdo si Italia. Básicamente lo que va a hacer es analizar todos estos proveedores y después escribir una lista con la información de aquellos proveedores que sean de los países en concreto. Entonces lo primero que va a hacer es, va a abrir Internet Explorer, va a entrar al sitio web en concreto, se va a loguear con las credenciales que nosotros le indicamos. Ahora va a entrar a la parte de los proveedores, despliega todos los proveedores, obtiene esa lista de datos. Yo particularmente ahora para la prueba, para que no los procesara todos, le pedí al robot que me solicite cuántos datos queremos procesar. Es una prueba, vamos a procesar 10. Esto lo que va a hacer es al robot limitar de esa lista, va a tomar solo los primeros 10. Ahora si se fijan, va ingresando el número de proveedor, entra, visualiza todos los datos, como la ciudad, el país, bueno, el nombre del proveedor, y lo que va haciendo es obtener estos datos y va validando si realmente pertenecen a países habilitados. Esto lo que está haciendo es hacer lo mismo para cada uno de los proveedores. Ahí, Nicolás, para ayudar a entender un poquito más, vos tuviste una interacción con el robot en el medio, ¿no? ¿O eso ya estaba definido en el robot, digamos, de punta a punta? No, ese primer cartel, si quieren ahora lo corremos de nuevo con 5 casos para verlo, pero particularmente este robot en realidad está pensado para que para que corra solo, que no haya interacción en realidad, sino que corra, por ejemplo, todos los días o todas las semanas y obtenga la lista de proveedores particulares para el país en concreto. Ahora si quieren lo corremos de nuevo. Se fijan ahora. Particularmente lo que yo le agregué ahora para un poco para la prueba, para la demostración es, bueno, que el robot me solicite a mí, o sea, trabajar un poco en conjunto nosotros con el robot, cuántos casos o cuántos proveedores realmente de esa lista quiero evaluar. Particularmente para qué? Para evitar que sea una evaluación completa de todos los proveedores y que lleve demasiado tiempo como para la presentación. Particularmente este cartel acá, lo que hizo el robot fue, el robot dentro de vamos a decirlo, dentro de sus indicaciones, tiene que, una vez que obtiene esta lista, preguntarle a la persona cuántos registros quiere procesar. Ve que hay particularmente una consulta. Bien, ahí si quieren ahora cuando terminamos la prueba, contesto esa y también, a ver, si tienen alguna consulta se pueden desmutear y preguntar. Y si no, también al final la idea es dejar también un espacio como para hacer unas consultas más generales. Bueno, y yo le indico que quiero 5 Entonces, registros. Sí. para el recorrido que usa los tags
de la página para saber dónde pararse y demás? O sea, ¿lo haces a nivel gráfico la recorrida o lo haces a nivel programación, digamos? No, a ver, muy buena pregunta. UiPath trabaja con lo que ellos llaman, son como selectores de interfaz de usuario. Básicamente, UiPath tiene la capacidad de reconocer la estructura interna de las aplicaciones. O sea, a ver, podríamos entrar particularmente, no quiero entrar mucho en detalle, pero sí para que vean, vamos a ver el login particularmente. Bueno, van a ver que esto es bastante, o sea, bajo código, drag and drop. Esta parte acá, por ejemplo, de ingresar el email, yo no tengo que escribir código para ingresar esto, sino que simplemente pondría una actividad de type. Yo ahora lo tengo en inglés, pero sería ingresar texto. Voy a arrastrar acá. Y lo que le voy a decir es indicar el elemento en pantalla. Entonces, si abrimos particularmente, vamos a abrir Internet Explorer para que vean. Y esto lo que hace es reconocer los distintos elementos del navegador. Entonces, un poco esto, para contestar concretamente tu pregunta, se puede trabajar con tema de posición o en qué parte está de la pantalla los elementos. No es lo recomendado. Lo recomendado es trabajar con la estructura de los elementos. Si te fijas particularmente este acá, que es un sitio web, va a trabajar con el HTML. O sea, esto, se fijan, es el tag input, que tiene el identificador email. Acá está indicando, particularmente se lo voy a mostrar acá que se ve bastante mejor, que esto es un HTML con el título Acme System 1. En realidad esto no es únicamente con el HTML, sino que depende mucho con qué se está trabajando. Si nosotros trabajamos con un sitio web, eso va a estar trabajando con la estructura en HTML. Si trabajamos con una aplicación, va a trabajar con la estructura, ahí cambia un poco dependiendo de si es una aplicación, por ejemplo, Java, o si es una aplicación estilo Microsoft, por ejemplo, Office, lo que es Excel, Outlook, ese tipo de cosas. Pero sí, a grandes rasgos, si bien esto cambia un poco, todo termina siendo muy similar a un HTML. Por más que no sea en las aplicaciones de escritorio eso, la visualización es como muy similar. Entonces eso responde un poco tu pregunta. Sí, sí, impecable. O sea, lo que habitualmente se hace a nivel de decirle el ID y demás, mirando el código de la página, lo hace todo la propia aplicación. No tenés que andar sabiendo Claro, vos cómo tal son los cual. tags Incluso, a ver, obviamente esto después la idea es verlo como más en concreto y profundizar en los cursos, pero tiene como, se fijan acá, tiene como un UI Explorer, esto te permite como explorar las distintas cosas. Entonces, si yo entrar acá, voy a ver que voy a reconocer, yo voy a indicar acá y quiero, no sé, esto es el escritorio, que acá tiene como distintos elementos, información adentro, entonces ese selector que yo les mostré recién, obviamente se ajusta, no siempre nos quedamos con, indicamos el elemento y queda eso tal cual, sino que hay que ajustarlo, pero es como todo bastante trabajado con la interfaz y no tanto escrito a programación nosotros saber qué es lo que queremos, sino que hay mucha parte visual que nos apoya en hacer esa elección. Entonces, si yo quiero ver qué parte del HTML utilizo, en realidad tengo una herramienta visual que me deja como yo selecciono, tengo a la derecha un panel con un checkbox que digo si quiero utilizar el ID, si quiero utilizar el nombre, si quiero utilizar el tipo de dato, que sea un botón, que sea un campo de texto. Como nos evita trabajar o programar todo eso. Eso también como para apoyar y fomentar el uso de que no solo perfiles tecnológicos o de programación pueden trabajar con este tipo de herramientas. Y particularmente en el caso que les mostraba recién, el resultado es este. Yo ahora en realidad generé un archivo de textos, lo voy a formatear para que se vea. Disculpen. Y lo que ven en realidad acá, si se fijan, solo bajó proveedores de Francia e Italia, sé que no había ninguno de Rusia, pero habían, si se fijaban hoy cuando estaba ejecutando, habían algunos proveedores de Alemania, por ejemplo, y no están acá.
Esto básicamente lo que hizo es dejarnos en un lugar una lista de aquellos proveedores que están en los países habilitados. Ahora, este obviamente es un caso bastante simple y sencillo, esto no va a ser un proceso de negocio en sí, pero hay un montón de procesos sencillos de este tipo, como por ejemplo entrar a el BCU a bajar la cotización del dólar y cargarla en los sistemas contables, eso es algo que se hace bastante, y podríamos tener un robot que haga eso todos los días por sí solo. Nicolás, para inteligencia competitiva, a mí que me gusta más la parte comercial, la parte analítica, y la parte analítica comienza por los datos, yo puedo ser de Disco, por ejemplo, y entrar a la página de tienda inglesa, y eso mismo que vos sacaste del listado de proveedores, sacás un listado de productos y su precio, ¿no? O sea, bastante parecido a lo que sería scrapping. ¿Eso es realizable? Sí, tal cual. A ver, un poco, si se fijan también acá están las funcionalidades, es screen scraping, Ah, básicamente. perfecto. La funcionalidad es básica de robots, cuando les mencionaba hoy de trabajar con distintos archivos y trabajar con sitios web, es eso de, ok, en este caso me extraía toda la lista de proveedores y después para cada proveedor obtenía la información. Podría haber hecho lo mismo con el sitio web, particularmente de tienda inglesa, por así decirlo, de entrar al catálogo de productos, obtenerme el listado de productos y después por cada uno de ellos entrar a buscar cuál es su precio y distintos datos, la descripción del producto que nosotros quisiéramos obtener. Eso en realidad es como de lo más básico o de lo más normal que se hace con las tecnologías de RPA, es eso, entrar a distintas aplicaciones, obtener datos y utilizarlos en otros sistemas o incluso grabarlos en archivos para visualizarlos después. Un poco lo Y que eso hablaba de le generación puedo de poner, reportes. lo puedo poner agendado, lo puedo poner que corra todos los días, por ejemplo, y que lo guarde en una base de datos, por ejemplo. Eso también es relativamente sencillo de hacer. Sí, tal cual. Ahí los robots, ya sea los distintos vendors tienen como distintos nombres para esto, pero la realidad es que los robots se separan como en dos tipos, lo que se llaman atendidos o robots desatendidos o de back office. Básicamente los robots de back office son esto, como comentás vos, es un robot que no tiene interacción con nadie, trabaja en una computadora, un servidor por sí solo, y está esquedulado para correr ya sea todos los días, 2 veces por día, todas las semanas, 2 veces al año, y eso va a trabajar, como en este mismo caso, podría haber entrado y en vez de generar el archivo que yo les mostré recién, es ingresar esos datos a una base de datos, y después uno podría tener reportes sobre esa base de datos y visualizarlo. No tener que estar trabajando con archivos Excel. Podríamos incluso, no sé, tener analytics sobre esa base de datos y hacer dashboards para ver un poco el progreso de los distintos precios según cada uno de los días que el robot va corriendo. Ese tipo de combinaciones de funcionalidades son un poco también lo que le da la importancia y el uso a los robots. Hoy en día podríamos hacer este tipo de cosas con otras herramientas, tal vez sí, pero también sería como desconectado. Yo tengo una herramienta para lo que es Analytics, una herramienta para conectarme a la base de datos, otra para hacer el screen scraping. Hoy en día lo que nos ofrecen los robots es esa suite completa de funcionalidades en una única plataforma. Hasta acá, la idea ahora es presentar un poco el curso y los distintos roles también que se ven generados por el tema de RPA, pero bueno, si alguno tiene alguna consulta de lo que es, las funcionalidades, cómo funciona, podemos aprovechar ahora y antes de entrar un poco a lo que es el curso en sí. Sí, Hay una pregunta de precio, no sé si la querés, si te parece ahora o más adelante. sí. ¿Puedo consultar algo? Sí, sí, Juan Ulloa por acá. Muy buena tu presentación, felicitaciones. muchas gracias. Con Whitpad podemos lograr algo así como manipulación de datos, algo así como una ETL de transformación durante el proceso. ¿Se puede lograr algo así? O no sé, me imagino manipular Excel, cambiar formato, tipeo. Sí, ahí todo lo que es manipulación de datos, lo bueno que tienen estas herramientas como RPA es que tienen un montón de funcionalidades, como yo les mostraba recién la de ingresar texto, por ejemplo, en el sitio web, que es
arrastro un componente y lo utilizo. Hay una suite de componentes embebidos ya que vienen por defecto. Y otro montón de componentes que las personas desarrollan. O sea, que aparte de todo lo que es lo básico, uno podría desarrollar su propia funcionalidad de hacer una ETL, que esto sí se haría más con programación, y agregarla a los robots. Eso más como pensando en cosas más complejas o muy particulares. Ahora, lo que es la manipulación de datos, por ejemplo, algo que particularmente nosotros en Deloitte hemos como hecho bastante en clientes es generación de tablas pivots, por ejemplo, para todo lo que es armado de reportes, o sea, descargar información. No sé, si han trabajado con SAP, algo bastante común es que SAP normalmente no te da toda la información en conjunto, sino que uno tiene que descargar 3 o 4 reportes y bueno, el robot descarga toda esta información, ya sea, no sé, los estados contables, ya sea lista de proveedores, hace un procesamiento de todos esos datos e incluso podría armar una tabla pivote en Excel. O sea, todo lo que es manipulación de datos se puede hacer con las funcionalidades de los robots. Sí, cuando entramos un poco más en cosas muy finas, muy complejas, que normalmente haríamos con una ETL, a veces no es sencillo hacerlo con las funcionalidades base, sino hay que como rascar un poquito más y entrar en capacidades un poco más complejas, por así decirlo. Pero sí, hasta hoy en día no nos ha pasado que hayan cosas que no podamos hacer. Capaz sí cosas que tratamos de hacer con otras herramientas por un tema de simplicidad. A ver, si nosotros queremos un dashboard que muestre datos 24/7, obviamente no lo vamos a hacer con un robot. El robot capaz que obtiene los datos y los escribe y los procesa, pero la visualización la seguiríamos haciendo con un Power BI, con un Tableau. Claro, ¿Sí? Un poco tu pregunta iba por ese lado. sí, sí, muchas gracias. Eso es. Perfecto. Veo que hay una pregunta de si se necesitan conocimientos previos de programación. Bueno, acá hay como un poco dos escuelas, por así decirlo, de las personas que dicen que si no se sabe programación no se puede hacer RPA y los que dicen que no se necesita saber nada de programación para hacer RPA. La realidad es que es un poco de ambos. Uno sin conocimientos previos de programación puede trabajar con RPA y hacer, te diría que la mayoría de las cosas. Sí, como les mencionaba recién, cuando hay cosas más complejas, capaz que, no sé, si no sabemos lo que es una base de datos y tenemos que, el robot tiene que ingresar datos en la base, como que ese conocimiento más conceptual de programación sí se necesita para poder hacer esa etapa. Pero la realidad es que sin conocimientos de programación uno podría hacer todo el robot, la extracción de los datos, y para esos puntos en concretos apoyarse en los equipos de IT para esa parte de la conexión con la base. Un poco pasa lo mismo, bueno, Mauricio puede decirlo mucho más que yo, pero con todo lo que es los cursos de Analytics. En realidad, técnicamente a uno le beneficiaría tener conocimientos previos de programación, sí, pero no es estrictamente necesario contar con esos conocimientos. Exacto, exacto. Nicolás, ahí la idea del instituto, y eso ya lo hemos hablado, es que nuestros cursos están definidos para usuarios de negocio y que hay otros cursos que sí son de developer, que ahí sí es como ultra necesario aprender a programar. Pero nosotros tenemos cursos de base de datos en donde la base, o sea, todo lo que no se sepa de base de datos se le va a dar al alumno y lo voy a poner al revés. Si yo soy licenciado en marketing, contador, economista, no sé, en la parte de licenciatura en gerencia, este curso, ¿no? El introductorio, ¿voy a tener algún problema para poder hacerlo? ¿Qué dirías a esa pregunta formulada de esa manera, Nicolás? A ver, obviamente me va a ayudar un montón más tener esos conocimientos previos, me va como a cortar la curva de aprendizaje, pero la realidad es que no, uno se puede eh, capacitar y más hoy en día también, particularmente con organizaciones como bueno, el instituto y también un montón de cursos que hay en el año hoy en día, se está preparando, se está avanzando en que el uso de la tecnología sea más generalizado. Hoy en día las herramientas ya no son tanto uso de programación, sino que se está yendo mucho a lo que se llama low code, que es entornos de bajo código, de poco uso de programación,
para que el uso de estas tecnologías pueda ser general. Entonces, conocimiento de base de datos, todo lo que es, bueno, la realidad es que todo el perfil de data scientist o de analista de ciencias de datos, hoy en día está siendo más enfocado a perfiles de negocio y no tanto perfiles técnicos. Y eso va un poco al hecho de que los conocimientos técnicos que se requieren se pueden aprender, pero los conocimientos de negocio que se requieren para el uso de esas plataformas, para lo que es el análisis de los datos, para lo que es el marketing, o sea, por ejemplo, segmentación de clientes, es mucho más difícil de aprender que el conocimiento técnico. Y por eso es que hoy en día los usuarios de negocios en sí están haciendo más usos de estas plataformas que incluso los roles tecnológicos. Pero bueno, un poco para entrar en eso también es, presentamos todo, presentamos las capacidades, presentamos UiPath, presentamos un poco el instituto. Si vamos en concreto es, bueno, ¿qué trae UiPath? ¿Qué trae RPA en general? Bueno, es el ecosistema en sí de RPA. La realidad es que trae, en principio, estos 9 roles y bueno, si vamos un poco, hacemos doble clic, podríamos incluso ver bastante más. Y particularmente me gustaría hacer foco en los primeros 2 y hacer hincapié en lo que comentaba Mauricio recién de lo que son developers y lo que son citizen developers. Particularmente en el caso de UiPath, UiPath tiene incluso 2 herramientas. El estudio que les mencionaba hoy, que es esto que yo les estaba mostrando, tiene como un montón de conceptos de tecnología o de programación, todo lo que es el tema de variables, bueno, incluso el uso de código y ese tipo de cosas. Pero por otro lado, UiPath tiene también lo que es la plataforma de Citizen Developer, que ellos llaman Estudio X, que está apuntado específico a usuarios de negocio. Entonces, lo que yo comentaba hoy de estos selectores para trabajar con los sitios web que hay que estar modificándolos y revisándolos, la plataforma hecha para usuarios de negocios está hecha para que no se tenga que hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, el concepto de variables, que es uno de los primeros conceptos contra los cuales hay que enfrentarse cuando uno viene del palo de negocio y se intenta meter en este tipo de plataformas, la realidad es que no existe en Estudio X. Entonces está como pensado específicamente para usuarios de negocio. No quita que todos podamos utilizar la plataforma normal de estudio que yo les mostré, incluso los cursos que plantea UiPath en Academic Alliance son todos con la plataforma de estudio en general, porque tiene mayor capacidad hoy en día, porque las otras plataformas, la de Estudio X es como más nueva, pero la realidad es que está acelerando muchísimo, porque se está viendo que la forma de lograr evangelizar, por así decirlo, de globalizar la utilización de estas herramientas es que todos puedan hacer uso. ¿Quién mejor que los usuarios de negocio, los que trabajan con los procesos en el día a día, para definir qué se puede automatizar y qué no? ¿Por qué necesitamos exclusivamente un equipo de IT o de programadores para hacer ese tipo de cosas? Obviamente hay cosas más complejas y nos tenemos que integrar, por ejemplo, con una API de un sistema que es mucho más difícil de alcanzar si uno no tiene conocimientos de negocio, de programación, disculpen. Pero la realidad es que la mayoría de los procesos en el día a día se pueden automatizar sin ese tipo de conocimiento. Y bueno, antes de pasar a presentar el curso y yendo un poco al tema de lo que eran los precios y los esquemas de las plataformas, una pregunta más, respondo esta primero y después voy a la próxima. Es particularmente los 3 principales proveedores de RPA, UiPath, Automation Anywhere y Blue Prism, los 3 tienen una plataforma en versión trial. Versión trial, esto es en el entorno de 60 o 90 días, dependiendo de la plataforma, para hacer uso de la suite completa de herramientas que tengan, ya sea sus robots, como sus entornos de desarrollo, como sus orquestadores, que es algo a lo que no entramos, pero básicamente, no entramos en detalle, pero básicamente son las plataformas que administran y coordinan y hacen ese tema de schedulear o de programar cuándo tienen que correr. En ese periodo corto, eso está como apuntado a organizaciones en general.
Pero aparte de eso, UiPath particularmente tiene lo que ellos llaman la community, la versión community, que lo que es para personas individuales o ONGs o incluso estudiantes o investigadores que quieran probar la tecnología para su uso personal, pueden hacer uso de esa versión comunitaria totalmente gratuita. No tiene el 100% de las funcionalidades, porque algunas de ellas, como por ejemplo las más avanzadas, como lo que es las herramientas de inteligencia artificial, hoy en día obviamente no están disponibles a lo que es la comunidad, porque son también bastante recientes, pero la realidad es que uno puede hacer, yo incluso en este momento la versión que estoy utilizando es la versión comunitaria, se fijan acá, es bastante chico, pero dice Community License, y esto tiene como el objetivo de fomentar el uso y la investigación y las pruebas. Pero más allá de eso también, algo que nos da un poco participar en el curso, si ustedes se inscribieran en el curso y en el instituto, esto lo que les va a dar es la posibilidad de utilizar la versión también educativa, que tiene algunas funcionalidades más de lo que es la suite, que es lo que ellos llaman la Academic Alliance Edition, que se las permite utilizar por un año si ustedes participan en el curso de UiPath en alguno de sus partners, como en este caso sería Instituto CPE. Tengo tres preguntas más. No, dos. Es el curso punta a punta de RPA Developer, Citizen. Bueno, ahora cuando entremos en los cursos les comento un poco más, no solo en concreto el que va a estar para cursar ahora, sino también mencionarles un poco cuáles son los otros cursos que hay disponibles para hacer más adelante. En lo que es la versión comunitaria, la versión comunitaria en realidad te permite desarrollar todo lo que uno quiera. O sea, no... El estudio particularmente, que es esta herramienta que yo les mostraba, les permite desarrollar todos los procesos que quieran. Los que sí les brinda en realidad para ejecutar eso son los robots. ¿Qué pasa? El robot funciona 24/7 corriendo todos los procesos que nosotros le querramos dar, siempre y cuando no sean en simultáneo. Si nosotros tenemos 24 procesos distintos de 1 hora desarrollados o automatizados, el robot puede correr esos 24 procesos en un día, en un solo robot, no se requiere más de una licencia. Ahora, cuando precisamos 2 en simultáneo, ahí sí precisamos 2 licencias distintas. Dicho eso, la versión comunitaria lo que les da es 2 ambientes de desarrollo y les da, si no me equivoco, 2 robots atendidos y 1 desatendido para ambientes de prueba. Eso, no sé si Juan responde tu consulta. Un poco la de Juan Pablo de dónde corren los robots. Ahí un poco va al esquema que les comentaba hoy de si el robot es atendido o desatendido. Si los robots son desatendidos o de back office, lo que requieren es ya sea un servidor o una computadora de escritorio, de laptop, o puede ser virtualizada incluso, en el que el robot va a estar corriendo sin nosotros interactuar con él mismo. Ahora, en cambio, después está lo que es los robots atendidos, que básicamente trabajan en la máquina en la que trabajamos nosotros. O sea, incluso a ver si ahora yo tengo el mío habilitado. Básicamente, déjenme abrirles acá. CPE, voy a nombrar mi robot. Y básicamente yo tendría, esto sería un robot atendido, básicamente. Tengo todos los procesos que yo haya desarrollado, que yo haya instalado, y puedo venir acá y ejecutarlos. Un poco esto correría en mi computadora y obviamente cuando el robot corre, depende del proceso que nosotros armemos, es como que toma control de mi máquina. Como yo les mostré recién que abría Internet Explorer y entraba a los distintos sitios, obviamente mientras el robot trabaja, particularmente por las actividades que hace, yo no puedo estar utilizando la computadora porque estaría interfiriendo con lo que el robot hace.
Por otra parte, una funcionalidad nueva que hay es lo que se llama Picture in Picture. Lo pueden haber visto bastante en lo que es YouTube, por ejemplo, que se minimiza, lo vemos en una esquina mientras seguimos trabajando en YouTube y buscamos otros videos. UiPath está teniendo esta funcionalidad hoy en día, que es arma como una nueva sesión y lo pone, tal como son esas ventanas de YouTube, nos abre una ventana acá abajo y el robot trabaja independiente de nosotros y no toma control de lo que nosotros hacemos. Realmente esto ya es como bastante más avanzado y entrar bastante en detalle, pero quiero introducirlos también como para que puedan ver un poco las distintas formas que hay de ejecutar los robots. Eso con la versión comunitaria, ¿verdad? Sí, la También. versión comunitaria en lo que es desarrollo y ejecución, puedes hacer lo mismo que la versión empresarial. Lo que no tiene la versión comunitaria es, bueno, el ambiente para gestionar modelos de machine learning, por ejemplo, o lo que es tema de analytics avanzado en los logs, lo que es la parte de, bueno, lo que se llama process mining, no quiero entrar mucho en detalle ahora, o la parte de chatbots. Esas partes no están para uso en la versión comunitaria, porque, bueno, como les comentaba, en realidad la mayoría de esas funcionalidades salieron ahora en abril y están más en un trial empresarial, por el tema también del costo. Están en una versión cloud, corren en la nube de UiPath, por el tema del costo que tiene para ellos, hoy en día solo están en versión trial. La realidad es que yo estoy bastante metido en lo que es el foro y la comunidad, estoy como moderador del foro de UiPath. Hemos tenido como varias charlas en lo que es la generalización de estas funcionalidades para la comunidad, y la realidad es que se está trabajando en ver una forma de disponibilizar acceso hacia la comunidad de estas nuevas funcionalidades, pero bueno, como son bastante recientes, todavía no está definido eso. Bien, veo la última pregunta y pasamos al curso como para ir cerrando. También seguro hay gente que se tiene que retirar y después sí dejamos abierto a más consultas. A nivel de seguridad informática, es un tema bastante profundo para ingresar, pero la realidad principal es que los robots tienen, en principio, los mismos riesgos de seguridad informática que un usuario normal. ¿Por qué va esto? Porque el robot se va a loguear a la computadora, va a iniciar sesión con un usuario tal como lo hacemos nosotros. Va a prender la computadora, obviamente no él, sino que alguien tiene que prender la computadora, pero va a iniciar sesión ya sea con usuario robot UiPath y su contraseña, o incluso si le diéramos el usuario, podría correr con usuario Nicolás Ehrlichman, como acaba de hacerlo ahora. Como el robot trabaja con la interfaz de las aplicaciones, tiene los mismos riesgos que nosotros tenemos hoy en día. El riesgo de, no sé, que abra un sistema y el sistema está caído, eso no es un riesgo de seguridad informática, sino más un riesgo a nivel de proceso. Pero lo que sí podemos hacer es controlarlo muchísimo más. O sea, nosotros podemos decir, obviamente el tema de phishing, que está como bastante dado, de controlar de qué dirección proviene el mail, el formato y ese tipo de cosas, nosotros podemos decirle al robot, si tiene que trabajar con mails, que no simplemente lo abra y haga clic en el link, sino que un poco que se fije en determinadas cosas antes de hacerlo. Entonces, si bien tiene el mismo riesgo de que el robot podría abrir el mail y cliquear el link y entrar a ingresar los datos ahí y caer ante phishing, la realidad es que como nosotros estamos programando, nosotros estamos definiendo lo que puede hacer, le podemos agregar un montón de controles más. Todo lo que es la gestión de credenciales, por ejemplo, hoy en día nosotros, para que una persona entre a un sistema, tiene que saber la credencial, qué riesgo tenemos y que nosotros como personas, para no olvidarnos, y podemos escribir, no sé, la credencial en papel, podemos olvidarnos, podemos, no sé, subirla en un archivo en la nube, en OneDrive, por ejemplo. La realidad es que a los robots no les pasan porque hay como, en estos orquestadores o administradores que yo les llamo, se pueden gestionar todas estas credenciales y están ahí los robots solo las obtienen cuando nosotros les indicamos y le damos permisos. Entonces es como que, si bien van a interactuar con los sistemas como lo hacemos nosotros, podemos granularizar muchísimo más el control de permisos. Entonces, uno podría caer en un robot que haga un único robot que tome tareas de finanzas, de tesorería, de
recursos humanos y tener como un montón de poder, por así decirlo. Pero la realidad es que eso lo podemos evitar, podemos utilizar usuarios distintos para los robots, como que los riesgos vienen más dados porque nosotros definamos mal las cosas o utilicemos mal los robots y no tanto por lo que los robots pueden hacer. Obviamente, el que desarrolla el robot podría decir, entro a, no sé, transacciones bancarias y cada vez que hagas una transacción, mandá tanta plata a una cuenta. Sí, lo podría hacer tal como lo puede hacer una persona hoy en día. Por eso también hay que auditar los procesos, revisarlos. O sea, no es simplemente alguien desarrolla el robot, lo corremos, funciona como yo les mostré ahora y ok, eso pasa a producción. No, hay que revisarlo, hay que tener un montón de controles sobre las cosas, sobre los robots. Hay que pedirles que dejen logs, que dejen información de lo que han hecho para poder auditarlos. O sea, requiere obviamente un montón de trabajo y gestión para administrar y asegurarse que los robots funcionan como deben, pero también nos dan un montón más de información que, no sé, las personas cuando hacen su trabajo obviamente no dejan logs detallados de qué ventanas abrieron, cuándo entraron, horarios, que los robots sí dejan. Entonces, nos permite hacer una trazabilidad mucho más de lo que los robots están haciendo. Y hacemos una última pregunta, que es el tema de los CAPTCHA. Acá la realidad es un poco como compleja. Técnicamente los robots no deberían poder resolver CAPTCHAs porque está pensado para que no trabajen robots. Un poco el hecho del CAPTCHA es hacer que sea una persona la que está trabajando en un robot. Ese es el objetivo principal. La realidad obviamente es que hoy en día se está yendo cada vez más a que los sitios, ¿cómo decirlo?, forzar a las distintas empresas a quitar los CAPTCHA para poder automatizar. Y se está trabajando muchísimo en el hecho de trabajar con capacidades cognitivas, lo que es procesamiento de imágenes, inteligencia artificial y todo eso, para apoyar a los robots a solucionar los CAPTCHAs. La realidad es que yo he visto robots solucionando los CAPTCHAs más básicos de texto y números con un par de rayas o puntos arriba, no los que tienen todo totalmente rayado. Y también robots procesando el típico CAPTCHA que les pide, ok, seleccione todas las imágenes que ven un puente o una bici, por decir un ejemplo. He visto varios robots que solucionan ese tipo de CAPTCHAs. Obviamente no tienen un ratio de éxito tan alto como tenemos las personas y son bastante complejos de hacer o requieren que hagamos uso, no sé, que paguemos una API o una funcionalidad de Google o Microsoft, o que tengamos mucho desarrollo casero de Machine Learning para poder trabajar con eso. La realidad es que nosotros cuando asesoramos a empresas a qué procesos implementar, siempre tratamos de iniciar por procesos que no van a este tipo de trabas, que no requieren trabajar con imágenes, por ejemplo, trabajar con PDFs escaneados. No empecemos con PDFs escaneados, sino que vayamos por el PDF digital que se puede hacer con poco esfuerzo. O sea, siempre tratar de atacar lo que se llaman el low hanging fruit, que son como los procesos más alcanzables, lo que me dan mayor beneficio con menor esfuerzo. Bueno, si me das, Juan, si me permitís, pasamos un poco a presentar el curso y después de eso voy con las próximas 2 preguntas que hay, de Juan y, bueno, 3 ahora, Juan, Guillermo y Esteban. Un poco como para dar un poco cierre a lo que veníamos presentando y después sí abiertos a más preguntas. Particularmente, como les comentaba, hay varios cursos que UiPath plantea dentro del partnership de Academic Alliance, ya sea para, bueno, este curso introductorio que es el Step into RPA, para iniciarse en lo que es la tecnología, y después, bueno, hay un poco más de desarrollo para usuarios de negocios o desarrollo un poco más avanzado. El desarrollo un poco más avanzado lo que hace es ya preparar a aquellos estudiantes que lo hagan para dar las certificaciones de UiPath, que ahora les comento un poco más en concreto. Básicamente este curso, que es con el que el instituto va a dar inicio,
Después Mauricio puede comentar un poco más de las fechas y particularmente cuándo se va a dar, cómo va a ser la modalidad y eso. Pero, a ver, el objetivo es ayudar a aquellos estudiantes del curso a tomar conciencia de lo que es RPA, o sea, aprender un poco lo que yo ahora les comentaba, medio a alto nivel de qué es, qué capacidades tiene, cómo identificar qué procesos podemos automatizar y cuáles no solo no podemos, sino cuáles no es beneficioso automatizarlo por el esfuerzo que podría llevar. Y bueno, también entrar en desarrollar unos primeros robots básicos, como presentar esas herramientas para que las personas puedan desarrollar sus propios robots y bueno, obviamente después puedan continuar aprendiendo, ya sea con los distintos cursos más avanzados o bueno, por su propia cuenta, obviamente, si les apasiona investigar y seguir capacitándose. El curso, como les comentaba, está dirigido a cualquier persona que quiera aprender los conceptos básicos. A ver, esto un poco viene a las consultas de si requerían conocimiento de programación o no. La verdad que no se requiere ningún conocimiento previo para hacer este curso. Para los cursos que vienen después, lo que es desarrollo y desarrollo un poco más avanzado, no se requieren conocimientos de programación si obviamente se trata de que estos conceptos básicos ya estén como adquiridos. Capaz que alguien con conocimiento de programación puede ir derecho a un curso un poco, al siguiente curso y no pasar por este, pero la verdad que nosotros recomendamos empezar por este curso para comprender realmente la tecnología en general y para todo tipo de perfiles que se quieran, un poco los roles, que me voy a volver hacia atrás, todos los distintos roles, los usuarios, los desarrolladores, los analistas, bueno, los analistas van a ser un poco los que digan qué es lo que hay que automatizar y documenten, ya sea, bueno, educadores como mi caso, o gerentes o consultores en general. Este curso es como bastante específico para quien quiera empezar a desarrollarse en este rol. Lo bueno que tiene es que es bastante corto, a ver, son 6 horas de teórico y ejercicios prácticos de clase. Son como 4 lecciones que van desde lo más básico de lo que es RPA y UiPath y eso, a construir específicamente algunos robots de pruebas, hacer el típico hola mundo de un robot que inicie, le doy play y me diga hola, ¿cómo te va? Y me pide algún dato, hasta realmente ya hacer algunos casos más concretos. Particularmente lo bueno que tiene esto es que es bastante corto y les va a permitir como conceptualizar mucho más lo que ahora estuvimos presentando durante todo el curso y bueno, un poco las distintas preguntas que Mauricio iba introduciendo también a lo largo de la charla. La idea es atacarlas también en ese curso, ver todos los conceptos, ver capacidades y preparar también a los estudiantes para tomar los siguientes cursos que vienen después y establecer ese camino de, bueno, no conozco la tecnología a puedo tener una certificación. Y un poco en ese camino, lo que nos da el hecho de tener el partnership de Academic Alliance es que aquellos participantes de los cursos que estén en el instituto pueden tener un 50% de descuento en hacer la certificación después. Eso, la verdad, es un descuento bastante grande para aquellos que hayan hecho alguno de los cursos. Y particularmente también la certificación, se los comento por si después ingresan también al sitio web a buscar un poco de información de la certificación, van a ver que hay dos, un poco para lo que es certificación general de RPA y la que es ya más desarrolladores avanzados. La realidad es que todo lo que es el Academic Alliance y también un poco la razón por la cual el instituto trabajó en establecer este partnership es que está toda enfocada a usuarios en general y no desarrolladores o programadores en específico, como sí lo es la otra certificación, que la otra certificación pide conceptos de programación a nivel específico, el lenguaje de programación que utilizan los robots. La idea del instituto es poder dar estos conocimientos a nivel general a todo tipo de usuarios de negocio y, bueno, hoy en día arrancar con este curso inicial, pero sí poder luego, a medida que vayamos viendo interés y que ustedes también vayan participando, poder dar el resto de los cursos y preparar a
a la gente para la certificación. Bueno, un poco también para aquellos que se tengan que retirar. Ahora igual voy a dar un espacio a seguir viendo consultas, pero bueno, muchas gracias por participar. Les dejo algunos links también ahí abajo para que puedan ver en institutocpe.edu.uy. Si entran van a ver en la parte el curso en específico, un poco de información de la oferta del curso, que bueno, ahí Mauricio, no sé si querés comentar un poco más en detalle. Nicolás, no, ahí simplemente decirles de este curso, porque con respecto a los otros cursos podríamos hablar otro tanto y no es la idea. Cuando entra a institutocpe.edu.uy, lo organizamos dentro de lo que es la parte de Analytics, y dentro de la parte de Analytics van a la parte donde dice curso Step into RPA, y ahí van a tener un poco la información del curso para la parte de inicios y precio. No, precio no, para la parte de inicio, sí, llenando un formulario le llega automáticamente la información del inicio. Y el precio ya está definido en la página web, si mal no recuerdo, es 2.400 pesos, que es un precio de vuelta, un precio más lanzamiento que otra cosa, intentando aquellos capaz que son un poco escépticos a lo nuevo, lo que son los early adopters, a bajar las barreras de costo, decir, bueno, de este curso me voy a ir con cómo hacer robots sencillos y en 6 horas, ¿no? Y lo pueden hacer a la compra por la página web, pagar a través de la transferencia bancaria o pagar a través de tarjetas de crédito o débito, todo dentro de la página web, que es una de las últimas incorporaciones tecnológicas, digamos, que tiene el instituto. En ese sentido es totalmente desatendido. Y cualquier otra consulta que tengan, pueden escribir a info@institutocpe.edu.uy, que ahí los van a dirigir a la parte de asesoría, que es la que se encarga de justamente sacar estas dudas, y son algunas consultas un poco más técnicas, probablemente se derive a Nicolás la consulta. Bien, ahí particularmente, Mauricio, te comento, una de las consultas que hay en este momento es, la fecha de inicio es el 13 de octubre, sí, y nos consultan si está planificado alguna otra fecha ya en concreto. En concreto no, pero lo que tiene Instituto CPE es una capacidad y una flexibilidad que la verdad que me sorprende con el equipo que tenemos. Y acá básicamente el cuello de botella es las horas de Nicolás, que por ahora es el docente encargado, ¿no? O sea que depende más de Nicolás, que esa pregunta la podés responder más vos que nosotros. Por nuestro lado es cuestión de decir, bueno, donde haya 10 alumnos, por ejemplo, que puedan no sé, 15 de noviembre, y en caso de que Nicolás pueda, o en el caso de que nosotros podamos encontrar otro docente como Nicolás, poder armar. Pero concretamente no hay pensado para este año otro grupo que se forme. El año que viene sí, probablemente a partir de marzo o abril, y bueno, y la incorporación de 2 o 3 cursos más, que son todos cursos que, una cosa que me parece interesante, y es que todo lo que es material, todo lo que es contenido del curso, los ejemplos, los prácticos, la letra de los teóricos, todo, está todo desarrollado por UiPath y está aprobado a nivel mundial. O sea, en ese sentido, más allá de confiar o no en los contenidos que genera CPE, acá estos contenidos están generados por una empresa multinacional que hace tiempo que está trabajando en estos temas, y que estos contenidos ya fueron dictados en distintas partes del mundo. De hecho, una de las tareas que tuvo que hacer Nicolás fue la tarea de traducir algunos de esos contenidos, porque tenemos que cumplir con esos requerimientos. Más allá de que UiPath es muy abierto a recibir sugerencias, cambios, ediciones, nosotros preferimos ir por el camino de lo ya probado y utilizar los materiales que ya están probados como excelentes. O sea que me fui un poquito de la parte de la fecha. En cuanto a la fecha, de vuelta, 13 de octubre lo que está definido por ahora,
Si hay sugerencias, por ejemplo, una empresa que quiera capacitar de manera exclusiva a sus empleados, tenemos capacitación corporativa, y es cuestión de coordinarlo, ¿sí? Y a partir del año que viene sí, ya vamos a tener una agenda que, de vuelta, tenemos que leer bien la demanda, y en función de esta demanda definir una agenda concreta para el año que viene. Así que mi sugerencia es propongan, de que lo vamos a escuchar. Bueno, ahí un poco yendo a eso que comentabas, también la última consulta es si ya están previstos los otros cursos que yo estaba mencionando. Un poco en ese sentido, eh, también yendo a lo que me comentaba Mauricio recién, que dependía un poco también de mí, es lo bueno que tiene este primer curso es que son 6 horas, en realidad está planificado, lo estamos planificando para 3 instancias, entonces al ser una semana es algo que se puede hacer bastante corto, no es un curso que lleve 3 meses de dictado, entonces como que se puede preparar también más como a demanda, por así decirlo, como mencionaba Mauricio, de si hay alguna empresa o incluso llegaran un número de interesados, se podría incluso plantear alguna fecha de ese sentido, un poco por el tiempo que dura el curso. Particularmente de los otros cursos, la realidad es que, como comentaba Mauricio, el material está, obviamente sería traducirlo, y a eso de traducir es un poco también el énfasis que quiero hacer de la importancia de lo que da Academic Alliance, también que no solo lo planteamos nosotros, sino WIPATH en sí, que es esa traducción del material. La realidad es que hoy en día WIPATH tiene algunos cursos en la web, no al detalle o no todos los cursos que se plantean acá o no tan organizados, pero sí tiene como algunos módulos o algunos videos en YouTube. El problema es que todo esto está en inglés o bueno, en ruso, un tema de decisión de WIPATH. Antes habían algunos cursos en español, la realidad es que la plataforma avanzó muchísimo y no dio el ritmo de avance de la plataforma para hacer los cursos en español, y por eso un poco también la iniciativa de WIPATH de fortalecerse con instituciones como CPE o como universidades o con los gobiernos en sí, para poder hacer esa oferta en los distintos idiomas también. Particularmente, para no irme de tema, de los otros cursos, sí estamos trabajando, viendo un poco el contenido y planificando, pero bueno, también va a depender un poco el avance o el interés que haya en los distintos módulos para planificar los otros cursos. No sé si particularmente eso, Mauricio, ¿querés acotar algo más? No, como decías vos, sí, tenemos que leer la demanda de RPA. Lo que nos pasó, por ejemplo, con Analytics en el año 2014 fue que lo que es el esfuerzo comercial fue muy, pero muy grande, y en la primera edición del diploma, que hoy tiene cerca de 50 alumnos, en su primer momento fueron 10 alumnos con mucha dedicación en lo que tiene que ver con lo comercial. Y hoy por hoy, de vuelta, ya tenemos 2 grupos, los 2 grupos están totalmente llenos, ya tenemos demanda para el año que viene. Yo estoy convencido que esto va a ser igual, y por eso estoy bastante seguro de que vamos a definir por lo menos el segundo curso de los 3 que propone WIPATH. El segundo curso estoy 90% convencido de que lo vamos a sacar el año que viene. O sea, una segunda o tercera edición de este Step into RPA, y después de esa segunda o tercera edición sacar una de lo que es el segundo curso de los que propone WIPATH en su camino, básicamente, ¿no? de capacitación hacia el Associate RPA. También un poco a ir a eso, el Associate RPA es la certificación que yo les comentaba hoy, es más allá de la certificación y también el descuento, obviamente, de luego haber participado en uno de los cursos para poder dar esa certificación. Cada uno de los cursos particulares tiene un certificado, un diploma al final, con firma y oficial de WIPATH, en conjunto, obviamente, con CPE, que identifica que se cursó el curso, valga la redundancia, y se aprobó el mismo y se tienen los conocimientos adquiridos. También como para comentarles que hay un certificado, una especie de diploma final que va a demostrar, obviamente, que ustedes hicieron el curso, no solo en CPE, sino también oficializado por WIPATH en sí. La clase particular decía es martes, jueves y martes.
Si no mal recuerdo, sí. Sé que son martes, jueves y es la otra semana. Estoy 90% seguro que es martes 20. Un poco para mantener eso, pero sí, es en 3 días. Si no me equivoco, en el sitio web, si ingresan, está esa información de qué fechas es. Antes de pasar un poco más a las consultas técnicas que estaban quedando pendientes, no me olvidé de ellas. Si alguien quiere cerrar un poco más en consultas respecto a los cursos o respecto a la modalidad en general, previo a pasar a las consultas más técnicas, podemos aprovechar ahora. Aprovechemos las preguntas técnicas, sí. Bien. Dado que está un poco más en el medio entre técnico y estos temas, la última de Esteban del tema de las licencias, no es un tema tan directo, por un tema de que tiene, como les mencionaba, un montón de módulos y cada uno con sus costos, y ahora incluso, como les comentaba, el estudio de la mente de desarrollo tiene como un par de sabores, el que es más el normal y el que es un poco más a usuarios de negocio, que tienen distintos precios, pero la realidad es que los robots en sí, los desatendidos, los que funcionan por sí solos y sin interacción de personas, eso están en el entorno de los $8.000 anuales, y el robot atendido, el que funciona en conjunto con nosotros, está en el entorno de los $1.200, si mal no recuerdo. Y los entornos de desarrollo, si no me equivoco, con el nuevo esquema de licenciamiento que aplica ahora a partir de mayo, están en el entorno de los $3.500, un poco por ahí. Todo eso en un esquema anual y es un tema de licencia. Como les comentaba, el robot desatendido que uno paga la licencia de $8.000 puede correr en simultáneo, en teoría, un proceso. Después, si entramos a ver más en detalle, permite hacer algunas cosas en paralelo, pero no quiero complejizar. Pero el robot me permite correr una licencia, es un proceso en simultáneo, 24/7. O sea, si mi proceso demora 20 horas, evidentemente no puedo correr 2 procesos de 20 horas en esa única licencia, pero si tengo 3 procesos de 8 horas, puedo correr 3 con una única licencia de robot. Eso es un tema también a cómo coordinamos esa asignación de robot. Por otra parte, lo que es el orquestador o ese sistema de gestión, tiene también un par de modalidades. El esquema más simple, que lo único que limita no es en funcionalidades, sino en cantidad de robots que puede tener, está en el entorno de los $9.000 anuales. Eso es todo para un esquema de lo que se llama on-premise, o sea, si está todo instalado en servidores de las compañías. Ahora, UiPath también ofrece lo que es la modalidad cloud, que es el orquestador o este administrador corre en la nube de UiPath sin costo. O sea, no habría que pagar esos $9.000 o incluso la funcionalidad más completa, que sale un poco más del doble, está como en el entorno de los 20.000. Eso no habría que pagarlo. Ya estaría como disponible por utilizar la versión en la nube, y lo que hace es que los robots, en vez de salir 8, salen 10, el estudio en vez de salir 3.400 sale 4.400, un poco como que aumenta un poco el costo de los robots y los ambientes de desarrollo, pero uno se evita el costo de la infraestructura que requiere tener el administrador. Un poco a las preguntas que iban hoy, ¿dónde corren los robots? Los robots corren en una máquina o en un servidor, como que no tiene un costo alto de infraestructura, de pagar muchas máquinas, servidores, esas cosas. Ahora, el sistema administrador en realidad requiere una base de datos, requiere un servidor, si queremos obviamente que esté con una alta disponibilidad, o sea que no se caiga y tenga ambientes también de redundancia para en caso de fallos, como que tiene un montón de costo de administrar toda esa infraestructura, que eso es lo que se evita. Si bien se paga un poco más en los robots, se evita un montón de costo de administración en lo que es el orquestador o el administrador. Quiero pasar un poco, antes de ir a la parte de automatización de pruebas de software, ¿dónde está acá?
Creo que perdí un poco esta consulta. Bueno, el tema de la licencia, si te da la misma licencia del curso de 6 horas que la trial de 3 meses, no, la trial en realidad son 2 meses, es 60 días. Hacer cualquiera de los cursos te da acceso a la edición Academic Alliance, que te da 1 año de uso. La diferencia con la community en realidad es, la community, una de las, diría la principal diferencia es que la community se actualiza sola. O sea, cada vez que sale una nueva versión de la community, UiPath se actualiza. ¿Qué problema tiene eso? Es que los robots obviamente a medida que van mejorando hay cosas que, no voy a decir que dejan de funcionar, pero sí que cambian. Entonces, si uno quiere hacer algo que capaz estaba haciendo en una versión anterior y lo quiere hacer en una versión nueva, capaz lo puede hacer, pero si yo estoy corriendo mis procesos en una versión anterior, pero el estudio lo estoy teniendo en una versión community que se actualiza sola, va a ser más nuevo y no va a poder correr en esos robots. Es como que termina dando algunos problemas de inconsistencia en las versiones. Lo que da la Academic Alliance es que es más parecido a la versión Enterprise, por así decirlo. Uno instala esa versión y la mantiene, no tengo esas actualizaciones o cambios, por así decirlo. Disculpen. Igual dicho eso, algo también para aclarar es, la versión tanto Community como Academic Alliance, en tema de términos y condiciones, no están habilitadas para uso empresarial. O sea, yo no podría utilizar, sigue empresarial a nivel de capacitación, o sea, yo puedo utilizar Community o Academic Alliance, sería preferentemente para capacitarme. En una organización, por ejemplo, si definieran hacer el curso, como comentaba Mauricio, una organización que quiera capacitar internamente, tendrían acceso a la plataforma en esta versión y utilizarla. Lo que no podrían hacer es desarrollar en esta plataforma para utilizarlo en producción. Esto es un tema de los términos y condiciones. Obviamente, UiPath vende licencias, por lo cual no está permitido utilizar estas licencias gratuitas para lo que es el uso comercial o el uso empresarial. Dicho esto, para lo que son empresas chicas a escala UiPath o internacional, sí se permite el uso de la community. La desventaja que tiene es que es únicamente la versión cloud, no se puede tener en la versión on-premise, pero toda empresa que tenga menos de 250 personas y computadoras en conjunto, y aparte facture menos anualmente, no me acuerdo si esto cambió, si es 1 o 5 millones de dólares al año, o sea, son escalas bastante grandes, uno podría utilizar la versión community en producción. Hay como un montón de términos más, hay que entrar en concreto en eso, pero la realidad es que en empresas un poco más chicas uno podría hacer uso de la versión comunitaria, obviamente con las desventajas que tiene, que es se actualiza constantemente, entonces uno como que no puede quedarse en una versión última y estable, sino que tiene que estar constantemente cambiando y avanzando a medida que va el producto, con obviamente todos los problemas que eso puede llegar a introducir. Por eso obviamente no se recomienda el uso de estas versiones, por más que las empresas estén dentro de este grupo de empresas habilitadas, no se recomienda ese uso. Y también para lo que son ONGs, UiPath tiene como acceso a las versiones comunitarias. Un poco para ir a las dos preguntas que estaban quedando, que es, bueno, si se recomienda esta herramienta para hacer pruebas de software. Si me preguntaran hace, te diría, fines del año pasado, en octubre, te diría que no tanto. Habían algunas herramientas mejores, por ejemplo, me tranqué ahora de nombre, no voy a decirlo porque me olvidé el nombre. Pero la realidad es que hoy en día UiPath está lanzando, junto con el estudio, una cosa que ellos llaman Estudio Pro, que es otra tipo de licencia, que lo que te da es todo el tema de las funcionalidades de gestión de casos de prueba, conjuntos de test, y eso da como dos esquemas. Todo lo que es testing de software en general,
y lo que es también funcionalidades para pruebas de los robots. Entonces, UiPath lo que está haciendo a medida que va avanzando los años es expandir su oferta de productos, y hoy en día está saliendo, la verdad no tengo 100% claro si ya salió con la versión que salió en abril o sale ahora en octubre. Estoy bastante seguro que sale a nivel compra de licencias en octubre, pero tendría que validarlo nuevamente. Realmente nosotros en la versión comunitaria eso ya está disponible para probar. Y eso no solo tiene las funcionalidades para prueba de software, sino que también tiene algunas integraciones, por ejemplo, con todo lo que es la suite de pruebas de SAP. Tiene una integración nativa para UiPath. Se integra también con herramientas como Jira y Jenkins y esas cosas para también ir al ciclo de vida del testing y desarrollo en general, lo que es desarrollo y automatizo el proceso de la prueba y el empaquetado y pasado a producción. Obviamente, para entrar un poco en detalle, no lo tengo 100% claro, la realidad es que es algo bastante nuevo, pero sí, a ver, estoy abierto a consultas, como comentaba Mauricio, capaz podemos dejar en el chat el correo de CPE para consultas, incluso para ver estos temas más en concreto si quisieran profundizar. Guillermo pregunta, ¿cuál es la principal oportunidad de mejora de la herramienta? Particularmente la mejora de la herramienta, ahí no me queda claro si vas por el hecho de ir a la experiencia comunitaria, si es mejora de la herramienta entre la empresarial y la comunitaria, o si es a nivel de la herramienta UiPath en general. Si es a nivel herramienta UiPath en general, el beneficio que yo particularmente le veo contra el resto es, yo si bien trabajo exclusivamente con UiPath hace más de 2 años, he probado varias de las otras herramientas, he hecho algunos cursos, capacitaciones. El beneficio que le veo es como que tiene mucho más flexibilidad. O sea, otras herramientas capaz, inicialmente Automation Anywhere requería menos conocimiento de código. El problema que tenía es que ese menos uso de funcionalidades de programación te limitaba muchísimo a lo que podías hacer en flexibilidad de manera sencilla. UiPath lo que tiene es que es muchísimo de drag and drop y de parametrización, no tanto de programar o escribir código, y han avanzado muchísimo en hacer cada vez menos la necesidad de código. Hace poco fue una conferencia global de desarrolladores de UiPath, en la que la charla de cierre fue del CEO, que fue el fundador, y en realidad comentaba él como un poco el desafío que está tratando de satisfacer UiPath es irse cada vez más al hecho de utilizar cada vez menos código. Todo esto que les comenté hace un tiempo de los selectores y esto de ver el HTML y esas cosas, la realidad que en la versión que sale ahora en octubre es cada vez menos necesario eso. Las últimas funcionalidades, incluso te diría que es prácticamente innecesario entrar a los selectores, y mucho más robustos. Antes uno tenía que elegir si quería trabajar con el selector, por posición, por imagen. Hoy en día la funcionalidad de eso es como que tiene todas esas funcionalidades embebidas, y nosotros simplemente tenemos que seleccionar un check si queremos una u otra, o que se usen todas a la vez. La verdad que hay como un montón de puntos para discutir en base a eso y entrar en detalle, pero un poco como para dar una respuesta general. Además de la robotización de procesos, moderar el proceso de documentarlos. Bueno, particularmente el hecho de desarrollar y modelar en RPA es más o menos lo mismo. Si se fijan, esto que está acá podría llegar a ser, no es un Visage y no es un BPM, esto en realidad es una máquina de estados, pero permite hacer esto. Yo en este momento no tengo, pero no tengo ninguna porque el caso no lo planteaba, pero yo acá voy a crear un flowchart, que esto sí es más parecido a un BPM. Yo acá voy a decir, por ejemplo, no sé, quiero que
que me pida un dato, y después de que me pida un dato voy a preguntar un decisor, flow decision, y que si pasa algo, no sé, si me dice verdadero, termine el proceso, y si me dice falso, que siga con otra etapa. Es un poco a que en realidad después las actividades terminan siendo como acá, o sea, actividades que arrastro y no es un flujo, sino como una secuencia de pasos, pero podemos crear flujos. Obviamente no es igual a un BPM como se visualiza, pero se van a dar cuenta que tiene como una estructura bastante similar en ese sentido. Y particularmente esto en realidad no es un tema de la versión comunitaria y la empresarial, sino que es cómo funciona la herramienta en general. Por último, en esa es en la etapa de documentación. Bueno, para lo que es documentación, en realidad, UiPath tiene otra plataforma que se llama Automation Hub, que básicamente no está pensada solo para el uso de UiPath, sino que uno la podría utilizar por más que trabaje con Blueprint, Automation Anywhere, Fusion, con cualquier tecnología de RPA, que eso lo que te da es, para toda la parte de relevamiento de procesos, o sea, tiene como una interfaz para que los usuarios de la empresa puedan entrar y decir, ok, esta es una oportunidad que yo identifico para automatizarse, te hace un montón de preguntas y es como que te va calificando esas oportunidades de automatización, y eso te da acceso a una herramienta que se llama Task Capture, que lo que hace es como una grabadora, básicamente, como si ¿se han visto la grabadora de macros en Excel? Bueno, algo así. Uno le puede dar grabar, hace todo el proceso y eso registra las capturas de pantalla, registra un poco el flujo, qué aplicaciones utiliza, y eso después les permite exportar el esqueleto de la documentación, tanto con las capturas como con el flujo y algunos detalles más generales. Y después uno a partir de ese documento precompletado va y completa descripción, completa, bueno, a las capturas les puede agregar información, completa información del proceso como cuántas veces tiene que ejecutar, cada cuánto, cuál es el tiempo promedio. Entonces un poco, ¿cómo decirlo? Hoy en día la oferta de productos que tiene UiPath es bastante extensa. Es como, te diría que incluso desde octubre del año pasado hasta ahora es difícil seguir un poco el paso. La versión de abril del año pasado tenía 3 o 4 productos, que era el robot, el estudio, el orquestador, y no me acuerdo si ya tenía eh, la parte de, ¿cómo es?, de Analytics, y hoy en día tiene como 15 productos distintos. Es el estudio en sus 3 sabores, que es el de usuario de negocio, el normal, y bueno, el que da todas las capacidades de testing. Después están los robots en sus distintos tipos, hay incluso integraciones para chatbots, para process mining, toda esta plataforma de gestión del proyecto de RPA que les mencionaba Automation Hub. Como que hay un montón de temas para entrar que es difícil entrar en unos minutos, pero ahora si están interesados, ahí Mauricio ya dejó el correo también, pueden mandar una consulta y podemos verlo en concreto. UiPath particularmente en la versión Community, ¿qué pasa? UiPath tiene un esquema a partir de 2019 de sacar 2 versiones por año, lo que ellos llaman Fast Track y lo que es Long Term, eso un poco a lo que es el soporte. Entonces UiPath saca en abril una versión con unas conjunto de funcionalidades un poco más reducidas, no es que saca, pero en realidad las funciones que saca son bastante interesantes, pero bueno, es como que acotan a sacar menos nuevas funcionalidades, más probadas y más concretas, y da algo así como soporte 1 año y medio. Y en octubre sacan lo que ellos llaman las long term, que tiene como 2 años de soporte más 1 año extendido de soporte concreto, que es, pasamos como de 1 año de la versión de abril a 3 años de la versión de octubre, que ahí sí se focalizan en sacar como mejoras más grandes o que abarquen mayor tipo de conceptos. Particularmente la community, ¿qué pasa? Community saca una versión nueva todos los meses. Yo particularmente ahora estoy en la versión 2020.10,
que es la que va a salir ahora en versión empresarial en octubre, el mes que viene. Pero en agosto salió la versión 2020.9. Un poco yo estoy incluso en la beta, que es un poco para las pruebas, pero todos los meses sale la versión con el año, punto y el mes. Entonces en enero salió 2020.1, febrero 2020.2, entonces todos los meses hay una actualización. Incluso no estando en la versión beta. Uno puede elegir acá si quiere estar en la versión estable o en la beta. En la beta lo que pasa es que nos sale como bastante antes y con un montón de bugs, obviamente, porque está pensado para que los usuarios de la comunidad identifiquemos esos bugs. Es algo también, un beneficio que tiene UiPath, tiene una comunidad de más de 60.000 personas alrededor del mundo, o sea, más de 60.000 desarrolladores en realidad. En los otros roles hay como bastantes más personas que eso. Y lo que hacen es focalizarse en sacar las versiones de la plataforma antes en un esquema de preview para que la comunidad identifique bugs y los apoye a ellos a identificar un montón de cosas antes de salir a producción. Pero aún así en la versión estable sale una versión nueva todos los meses. Entonces, algo concreto que pasó, como para poner un ejemplo de por qué no recomendamos esto en producción, más allá de que los términos y condiciones obviamente no lo permitan o no por el tamaño de la empresa, es el año pasado en julio, la versión 2019.7 hizo unos cambios que si vos desarrollabas el robot en esa versión, no podía correr en un robot anterior. Imagínate que el robot que ejecutaba los procesos estaba en versión 2019.6 y el estudio en 2019.7 ya no podía correr ese proceso, porque habían implementado cambios que no eran compatibles hacia atrás. Disculpe si entré un poco en más de detalle capaz en algunas cosas. Me pareció que era pertinente para las buenas consultas o consultas bastante interesantes y variadas que dejaron en el chat. Quiero revisar que no me haya olvidado de ninguna. Informática. Creo que no. Si me estoy comiendo alguna pregunta les pido disculpas. Pueden escribirla de nuevo. Y de nuevo, a ver, bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por las felicitaciones. Y de nuevo, a ver, si tiene alguna consulta más, la podemos hacer ahora. Creo que estamos un poco bastante pasado de horas, pero si hay alguna otra consulta, la pueden enviar al mail y podemos hacer una llamada, podemos ver o incluso comentarles si es un tema que se va en el curso o no. O bueno, también evaluar, como comentaba Mauricio, si hay alguna empresa que esté interesada en capacitar más a nivel general y no solo personas individuales en concreto, se contactan y lo podemos ir viendo caso a caso. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias a ustedes también por prestarnos su tiempo. Realmente creo que profesionales de lo que se llamaría ciencias empresariales sin conocimiento de tecnología, cada vez va a ser más difícil que se inserten en el mercado laboral o que aporten valor sustancial a la organización, y desde CPE siempre apostamos a justamente eso, ¿no? A incorporar herramientas de gestión, ¿no? Que vienen desde la pata tecnológica, sí, pero que no requieren que hayas tenido una capacitación fuerte tecnológica antes. Así que, bueno, los invitamos a consultarnos. La verdad, Nicolás está muy comprometido con la causa, no es la primera vez que hace este tipo de eventos, y como decía Guillermo por ahí, se nota la pasión que tiene con esta herramienta. La verdad que desde mi lado, yo ya tengo una pasión que es la analítica y particularmente Machine Learning,
pero lo de RPA me sorprende por la parte de negocio, ¿no? Es decir, identifico en el instituto concretamente varios casos de uso en los cuales a medida que vayamos aprendiendo, porque de vuelta yo encuentro difícil decir, bueno, vamos a automatizar esto sin entender bien de qué se trata y dónde es que se obtiene el mejor valor. Yo particularmente voy a ser uno de los alumnos del curso, Nicolás, o sea que me vas a tener ahí. Y como siempre, CPE abriendo caminos, de la misma manera que abrió caminos con la parte Analytics. Les tiro un avance. El año que viene estamos incorporando toda una diplomatura de un año en Data Science. También para nosotros es muy importante. Estamos terminando ahora con 2 profesionales más todo lo que es la currícula. Y bueno, tratando de mejorar lo que es la performance, la eficacia, la eficiencia de las empresas uruguayas. Como economista es un poco el aporte que podemos dar desde CPE para que podamos mejorar, bajar los costos, tratar de ser más competitivos y hacer que las empresas contraten a más personas. Y otra cosa que no es menor, que los profesionales que estudiamos tanto tiempo para aprender a hacer cosas, no nos tengan en empresas copiando de un lugar y pegando en otro, sin tener que pensar, que para eso fuimos educados, para pensar, para razonar, para analizar, y no para seguir un procedimiento que es A, B, C, si tal cosa D, si tal cosa E, y este tipo de herramientas incrementan la productividad, incrementan la satisfacción, disminuyen por lo menos a mí como economista lo veo en muchos de mis exalumnos, disminuye lo que es la frustración de no poder tener tiempo para realmente aplicar los conocimientos que podemos dar como profesionales de ciencias empresariales. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por su tiempo, y esperamos que las consultas que puedan tener a través del mail o del canal que elijan para hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes. Bueno, esperamos verlos en el curso también, aparte de las consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bueno. En la escuela, con pintura jugaste. Hasta luego.